según su experiencia, ¿qué solución podría proponer para poder paliar por lo menos esta grave crisis de conflictos sociales que tenemos en el sur? Buenas noches, Catherine. Es muy interesante lo que planteas porque fíjate, yo he tenido muchos años de trabajo con comunidades justamente afectadas por grandes megaproyectos que paradójicamente para el país han significado el crecimiento económico, pero para las comunidades donde se desarrollan ha significado pobreza, ha significado persecución y criminalización, ha significado contaminación, ¿no? Y uno se pone a preguntar qué va a pasar en estos próximos años. Cuando yo converso un poco con la gente del gobierno, cómo está planificando reactivar la economía, me asusta un poco ver que no hay ningún otro plan que el seguir con las extractivas, digamos, en nuestro país. El único plan es seguir con el modelo extractivista en el país y eso nos plantea una situación de mayor perjuicio, digamos, para las comunidades donde se desarrollan estos proyectos. Yo diría ahí dos cosas fundamentales que hay que asumir. Primero es que hay que hacer conciencia de que los conflictos van a seguir incrementándose. Y eso creo que el gobierno no lo tiene en cuenta y también me preocupa que no haya un buen manejo hasta ahora, un buen manejo de los conflictos, no haya un enfoque adecuado de asumir estos conflictos. Siempre está el enfoque represivo, ¿no? Y eso en Cusco lo hemos visto muchas veces, en Cajamarca, donde yo he trabajado muchos años, en Apurímac también he trabajado muchos años, algún tiempo, y he visto cómo los conflictos siempre tienen ese enfoque de ser abordados desde lo policial, desde lo represivo. Creo que hay que pensar en un nuevo enfoque de asumir los conflictos en este momento, porque además en estas circunstancias las comunidades no solamente están siendo afectadas porque las empresas mineras están ahí, les generan contaminación, les generan una serie de problemas, ¿no? Ahora se suma el problema de la crisis sanitaria. Y en muchos lugares las comunidades están afectadas porque como las empresas mineras siguen trabajando de manera permanente, han proliferado los contagios. ¿Quién está asumiendo el tema de tratar el asunto sanitario en esos espacios? No lo está asumiendo nadie. Y creo que ahora más que nunca toca pedirles al sector minero que rediseñe el plan de cómo atiende, digamos, a las comunidades, porque a ver, y pongo de ejemplo el conflicto, uno de los conflictos últimos que hemos tenido en Espinar, donde la gente decía los convenios y los bonos que, perdón, y todo este dinero que la minera ha ofrecido en los fondos, que se transformen en bonos, porque ahora lo que la gente necesita es atención para su salud, para sobrevivir, y las mineras no querían, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a rediseñar, porque antes se hablaba de responsabilidad social en torno al desarrollo de las comunidades, y ahora lo que necesitamos es cómo la propia empresa asume todas estas consecuencias también que se han generado con la crisis sanitaria y cómo se empiezan a reinvertir los fondos para ayudar a las comunidades que están profundamente afectadas en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces creo que ahí hay que repensar ese tema. Claro, también hay un tema que es de siempre, ¿no? Hay comunidades que han vendido sus tierras años pasados a precios ínfimos y ahora las mineras operan y extraen de esas tierras, pero los campesinos recién se han dado cuenta de que sus tierras valían más. Entonces han tenido juicios, procesos judiciales, pero no han sido asesorados los campesinos y sus reclamos han quedado en la nada. Entonces, lamentablemente, judicialmente ya no se puede hacer ningún reclamo porque ya es cosa juzgada. ¿No cree que desde el Congreso se podría impulsar una ley, algún proyecto para que los campesinos puedan revalorizar nuevamente esas tierras y que las mineras les compensen ahora sí por todo lo que están ganando por esas tierras que han vendido a unos precios regalados? Creo que desde el Congreso lo que hay que proponer es, en el marco de una nueva ley minera,
una nueva forma de valoración de lo que es la propiedad superficial cuando hay un yacimiento minero, ¿no? Hasta ahora, cómo funciona es, según la ley, es que se paga prácticamente los precios que acuerdan con el propietario del predio donde se va a desarrollar la mina. Es decir, yo minero pido mi concesión al Estado, el Estado me da la concesión y cuando me voy, quien vive ahí, con él tengo que negociar, digamos, cuál es el precio que le pago por esa tierra. Y ahí tenemos a dos actores en condiciones absolutamente asimétricas, ¿no? Porque no, una negociación no se puede dar entre una gran empresa transnacional y un pequeño campesino que muchas veces no sabe leer ni escribir. Eso ha generado condiciones en las que, para que los campesinos puedan vender sus tierras a precios absolutamente ínfimos. Aquí en Cajamarca hemos tenido casos con Minera Yanacocha, donde la empresa les pagó en los años 90 más o menos 100 soles la hectárea de terreno. Imagínense ustedes, 100 soles la hectárea. ¿Por qué? Porque la empresa, con, digamos, en esa relación de negociación, cuando tiene el poder, amenazaba al campesino y le decía, si tú no me vendes la tierra al precio que yo pongo, te la voy a expropiar. Y en verdad la ley establecía y establece hasta ahora que si el propietario no le vende la tierra, le pueden expropiar o le pueden aplicar la figura que se llama servidumbre minera, ¿no? Entonces, eso es como una expropiación de carácter administrativo. Entonces, yo creo que hay que reformular de todas maneras la ley de minería, donde se establezca una nueva forma de valorar los territorios, porque en verdad lo que planteas es cierto, no se puede vender un territorio a precio, digamos, del mercado, una tierra a precio de mercado, cuando ese territorio básicamente contiene una serie de riquezas que le dan un valor mucho mayor, ¿no? Hay que reformar toda esa, digamos, todo el mecanismo mismo que existe para la adquisición de la propiedad superficial. ¿Y ustedes se comprometería tal vez en un futuro a asesorar a algún congresista, impulsar algún proyecto para que esto se haga realidad? Sí, en este tiempo lamentablemente ha sido muy corto porque lo que necesitamos en realidad no son pequeñas leyes que vayan parchando la ley minera. En verdad lo que necesitamos es reformular toda la ley minera del país. Esta ley minera con la que funciona ahora mismo, digamos, el Estado, viene desde los años 90. La hizo Fujimori en el año 91 y 93. Entonces, no podemos seguir funcionando con esas normas que además se hicieron luego de que, o estando en un momento en el que el país estaba absolutamente quebrado, y en esa lógica, pues las normas lo que hicieron es generar una serie de beneficios para que los inversionistas entren al país. Y en este momento, en realidad, deberíamos poner condiciones adecuadas como para que quienes vienen o quieren invertir en minería realmente paguen precios justos, que puedan establecer regímenes de tributación adecuado, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Y yo más adelante espero seguir justamente en el marco de este trabajo tratando de hacer una propuesta, de colaborar con una propuesta de reforma de esta ley. En todo caso, ahora ustedes no pueden plantear al Ejecutivo para que pueda mediar realmente, porque muchas veces acá en los conflictos se da por desentendido el gobierno y simplemente se le espera, no llega, pasan los días, envían un documento y ya se solucionó el problema, que no es solución, simplemente se deja en el olvido o se hace una pausa, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mayores defectos del Estado, y no solamente de este gobierno, sino de los anteriores también, es que el Estado peruano ha querido funcionar como un tercero sin interés en estos temas, ¿no? Entrega la concesión y luego deja que
la gran transnacional se entienda con el pequeño campesino a quien le van a quitar las tierras, etcétera, ¿no? Y el Estado se siente como que es un tercero, y creo que eso es un enfoque absolutamente errado. El Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que hacerse responsable por las concesiones que otorga y también proporcionar garantías. La función del Estado tiene que ser proporcionar garantías al ciudadano que está siendo, en este caso, el que va a ser perjudicado, etcétera, tiene que otorgar garantías para que tenga condiciones adecuadas de negociación con la transnacional, ¿no? Y de relacionamiento en general. En todo caso, habría que esperar entonces un nuevo gobierno y una nueva reforma de la ley minera. No hay otra solución por el momento. En este momento, digamos, falta poco tiempo Hola. para este gobierno, pero me parece importante siempre estar exigiendo, ¿no? No porque este gobierno está de salida, no hay que exigirle que cumpla con sus obligaciones. Yo diría hay que seguir procurando que desde el Estado, desde hay un viceministerio de gobernabilidad, sigan cumpliendo con sus funciones hasta que llegue el nuevo gobierno, ¿no?